morning, everybody. My name is Carol Bonilla, and I am your English teacher. This week, we're gonna work on adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Bueno, esta semana el tema son adverbios de frecuencia. Hay dos tipos de adverbios de frecuencia, los definidos y los indefinidos. Entonces, primero que todo, vamos a mirar qué son los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son usados para mostrar la duración o tiempo de la acción que está pasando, había pasado o pasará. Ellos además nos dicen con qué frecuencia o cuánto tiempo estas acciones estarían. Hay dos tipos. Un adverbio que describe una frecuencia definida como semanalmente o cada semana, diariamente, todos los días, anualmente, cada año, etc. Y un adverbio describiendo una frecuencia indefinida, que no especifica un rango de tiempo específico. Por ejemplo, siempre, usualmente, a veces y often. Ahora, ¿cuáles son los adverbios de frecuencia definidos? Los adverbios de frecuencia definidos son los que nos dicen, por ejemplo, once a day, que es una vez al día, twice a week, que son 2 veces a la semana, 3 times a month, que son 3 veces al mes, y 4 times a year, que son 4 veces al año. Entonces, ahí como lo ven, nos están definiendo exactamente el tiempo en la que está pasando, había pasado o pasará la acción. ¿A qué pregunta responden estos adverbios de frecuencia definidos e indefinidos? A la pregunta how often. How often significa con qué frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta aquí? ¿Con qué? Yo quiero saber con qué frecuencia. Entonces, la pregunta dice, ¿con qué frecuencia? How often do you brush your teeth? ¿Con qué frecuencia usted cepilla sus dientes? ¿Cómo podemos especificar o definir el tiempo con esos tipos de adverbios definidos que, por ejemplo, en un periodo de tiempo nos pueden decir diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente? También tenemos por acá cada 2 días, cada 3 semanas, cada 4 meses, cada día, cada semana, cada mes. Ahora, aquí, como nos estaba mostrando la imagen, nos dice que hay que tener mucho cuidado porque es que ustedes dirán, bueno, es que yo voy a buscar una vez al día y yo busco una y después ves y me aparece one time. No. La palabra una vez en inglés está resumido en una sola. Nosotros en español pues nos tocan 2 palabras, ¿no? Una vez. En inglés está resumida en una sola que es once, 2 veces que es twice. Entonces ojo con cometer ese error ahí, que para eso ya se le está especificando aquí que el adverbio de frecuencia definido es once, una vez, twice, 2 veces. Ya cuando pasamos de 2 veces podemos acomodarlo por la traducción que ustedes van a encontrar en el diccionario, que sería 3 times, 3 veces, 4 times, 4 veces. Ahora, ¿en dónde ubicamos este adverbio de frecuencia definido? Bueno, los adverbios de frecuencia definidos ocurren al comienzo o al final de una oración. Entonces, por ejemplo, aquí dice, she visits the dentist twice a year. Entonces, ella visita el dentista 2 veces al año. También puede quedar de otra forma. También podría ser twice, ponerlo al comienzo. Twice a year, she visits the dentist. Entonces, como bien lo dice aquí, puede ocurrir al comienzo o al final de la oración. Otro ejemplo, aquí nos dice, he goes to the gym 3 times a week. Él va al gimnasio 3 veces a la semana. Entonces, como nos dice que también puede ir al comienzo, pues vamos a ponerlo al comienzo. Entonces, 3 times a week, he goes to the gym. Entonces, no olvidar, este tipo de adverbio de frecuencia definido puede ir al comienzo o al final de la oración. Ahora, vamos con los adverbios de frecuencia indefinidos. Los adverbios de frecuencia indefinidos van en un orden, porque, como lo dice
la frecuencia es indefinida, entonces todos tienen un rango de porcentaje diferente. Está siempre, always, que tiene un 100%, usually, 90%, que es usualmente, normally, generally, que es normalmente, generalmente, con un 80%, often, frequently, estos ambos significan frecuentemente, sometimes, con el 50%, que es a veces, occasionally, con el 30%, que es ocasionalmente, seldom, que es raramente, hardly ever o rarely, que es casi nunca, y never, que es nunca, o sea, 0%, nunca se hace la acción. Ahora, ¿dónde pueden ir estos adverbios de frecuencia indefinidos? En el anterior, en los definidos, pueden ir al comienzo o al final de la oración. En este caso, se aplican dos reglas diferentes. Entonces, cuando vayan con el verbo to be, sea en presente o en pasado, porque también puede ir aquí el was, ¿cierto? Siempre van a ir después del verbo to be. Entonces, como aquí dice, él está siempre feliz. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, ella siempre está enojada. Entonces, she is always angry. Siempre el adverbio de frecuencia indefinido va después de este señor, del verbo to be. Otro ejemplo. Vamos a decir, ellos nunca están ocupados. They are never busy. ¿En dónde ubicamos el adverbio de frecuencia? Después del verbo to be. Ojo que el verbo to be también puede ir en pasado, entonces podría ser que nos diga, por ejemplo, she was never, o no, she was sometimes good. Ella fue a veces buena. Entonces, el sometimes lo ubicamos siempre, o el adverbio de frecuencia, para ser más específica, lo ubicamos siempre después del verbo to be. Recuerden, así sea que esté en presente continuo también, después de que esté el am, el is, el are, siempre el adverbio de frecuencia va a ir después. Ahora, con los verbos principales, que no sean verbo to be, digamos que sea presente simple como los verbos de la rutina diaria. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, en este caso, el ejemplo que tengo aquí es Valentina siempre estudia inglés. Entonces, ¿en dónde pusimos el adverbio de frecuencia? Lo pusimos después del sujeto o del pronombre. En este caso, que es Valentina. Entonces, Valentina siempre estudia inglés. Vamos a decir, Danison siempre, Danison usualmente se levanta a las 6. Entonces, Danison usually, ven, después del pronombre, después del nombre, en este caso que es Danison, usually wakes up at 6 a.m. Vamos a hacer otra. Entonces vamos a decir Laura. Laura sometimes plays soccer in the park. ¿Qué dice aquí? Dice Laura a veces juega fútbol en el parque. Entonces recuerden la diferencia. Cuando estamos aquí con el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después del verbo. Cuando estamos trabajando con otro tipo de verbo, siempre va a ir después del nombre de la persona. O por ejemplo, digamos que no queremos decir Danison, sino he. Entonces, he usually wakes up at 6 a.m. Entonces, siempre después del pronombre o siempre después del nombre. Y con la otra regla, siempre después del verbo to be.
Listo, el tema está sencillo. Después de esto les voy a enviar el taller. Aquí otros ejemplos. Nos dice aquí que debe ir en este orden, como ya lo expliqué. Daniel always passes his exams. Hay que seguir con las reglas de presente simple. Si estamos en tercera persona, claro que sí, eso no cambia, porque lo único que hicimos fue poner con qué frecuencia se hace la actividad. Nada más se modificó en la oración. Ahora, por ejemplo, en este caso, con un verbo auxiliar, hay que ponerlo siempre después del verbo auxiliar. Entonces, por ejemplo, es Susan ha vivido en Nueva York y le agregamos el siempre. Entonces, Susan siempre ha vivido en Nueva York. Eso lo podemos reemplazar por otro verbo de frecuencia. Claro, podemos poner normally, por ejemplo. Susan has normally lived in New York. Que sería Susan normalmente ha vivido en Nueva York. Y recuerden, la otra después del verbo to be, siempre. Thank you very much.